Bueno, chicos, hasta el momento vamos bien, está todo claro. Entonces, esto va separado con un punto, esto va separado con una coma. Señor, lo que pasa es que usted tiene que ir en el orden de encadenamiento. Usted no podría venir y decir ciudad acá y luego aquí país, porque no vas a tener una relación directa con entre ciudad y país. Entonces siempre hay que tener como la línea de referencia. ¿Cómo se relacionan las tablas? Entonces eso es muy importante. El orden en que yo ponga aquí las tablas tiene que ver en el orden en cómo se encuentran debidamente relacionadas. ¿Sí? Señor, un inner. Sí, señor. Sí. Ya que si yo le digo un left o un right, pues él va a tener la referencia en todas las tablas, en todo el conjunto de las tres tablas. Entonces él va a comparar izquierda y derecha. El join lo que hace específicamente es permitirme unir dos o más tablas que se encuentren relacionadas. Señor, para poder obtener información de cada una de esas tablas. Bueno, que fue es como en el ping pong, rápido, rápido. Pero no se estrese. El único que está estresado aquí soy yo. Que me duele la cabeza, que me duele todo. Mire, ahí les pongo la consulta en el Discord para que la tengan. Bueno, entonces, resulta que además de tener ese select, ese join, ese inner o left join, todo va a depender de cómo ustedes interpreten y qué es lo que quieran consultar. Digamos que yo ya no les puedo decir, no, es que es mejor usar left, es mejor usar right. Eso va a depender de cómo ustedes quieren los resultados de la consulta. ¿Ok? Entonces, vamos a complementar esto. Resulta que este señor tiene algunos elementos que son las cláusulas. Y una de esas es el where. Y este señor se usa para poder establecer condiciones de consulta. Señor, puede ser más tablas. Siempre y cuando todas dependan de una de la otra en la relación. Siempre y cuando estén relacionadas entre sí. Entonces, el where tenemos operadores, ¿cierto? De comparación.
Los operadores de comparación ustedes ya los conocen, son los mismos, el igual, el menor, el mayor, el mayor igual, el menor igual, el diferente, ¿ok? El diferente, diferente. Depende del motor de base de datos, puede ser que algunos le coloquen el de exclamación, pero el tradicional es el diferente, es así. Ahora, tenemos operadores de patrón, y ese operador es el operador like, que me permite hacer consultas en texto, contenido de texto, por medio de patrones. Él por defecto va, el patrón va encerrado dentro de comillas simples. Este señor maneja los porcentajes y aquí va el patrón que ustedes quieren buscar. Tenemos este señor, cuando yo utilizo el porcentaje tanto al inicio como al final, quiere decir que estoy buscando en toda la cadena. ¿Okay? Si coloco el patrón al inicio, significa que estoy buscando al final de la cadena. Y si yo coloco al final, significa que estoy buscando al principio. ¿Okay? Busca en todo el contenido del texto. Quiere decir que si yo quiero buscar las ciudades que tengan la A, entonces utilizo el primero. Si yo quiero las ciudades que inicien con book, entonces utilizo el último. Si yo quiero las ciudades que terminen en manga, pues utilizo el otro. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar este señor eh, en las nuevas implementaciones él omite eso. Y si no, tenemos que utilizar el uppercase o el lowercase para poder hacer, pero eso ya son funciones especiales de MySQL. ¿Okay? Que creo que están en el documento. Vamos a mirar. Entonces, en este caso yo estoy mirando esta consulta, pero quiero que me muestre las ciudades punto nombre donde contengan manga. Bueno, vamos a colocarlo así a ver si miramos de una de las mayúsculas. Y le digo punto. ¿Cómo? Vamos a mirar qué resultado me da acá. Y vamos haciendo variantes para que ustedes miren el comportamiento con cada uno de ellos. Entonces, acá, si yo lo coloco al final, voy a buscar al principio. Entonces, control C acá. Me dice que no hay nada. En teoría, no voy a encontrar ninguna ciudad que contengan la palabra manga. Ahora, vamos a... Entonces, vamos para allá.
Entonces yo le voy a decir que quiero esas ciudades que contengan manga. ¿Listo? Es decir, no importa en qué posición de la cadena de texto esté manga, pero si la tiene, que me la muestre. Entonces ahí tienen la respuesta de las mayúsculas y las minúsculas. Para MySQL él automáticamente lo hace. Anteriormente sí tocaba utilizar los elementos uppercase o lowercase. Pero ¿por qué si lo hace en el caso de encontrarlo en cualquier parte si ahí está al final de la cadena? Porque es que yo puse el porcentaje al final y recuerden que el porcentaje al final busca es al inicio de la cadena. Uh-huh. O sea, si se lo pone al principio, sí lo va a encontrar. Entonces, si yo llego a colocar esto, pongo esto acá, ahora sí lo encuentro. ¿El uso de los alias es como por practicidad, cuando no repetir tanto las palabras? No, no es tanto, es como permitirnos, los alias como para permitirnos abreviar los nombres de las salas, porque si no aquí tendría que haber escrito país, departamento, no sé, ciudad. Yo digo, la verdad, porque por practicidad física, de pronto uno como no lo tiene tan claro, no se puede enredar haciendo eso. Quizás, no sé. Esto, en términos generales, digamos, nos va a permitir poder obtener esos elementos. Por ejemplo, muy diferente a utilizar un igual, o un mayor, o un diferente, ¿cierto? Yo podría decirle, yo quiero hacer lo siguiente. Por acá. Aquí tenemos un elemento que se llama el order by. El order by me va a permitir ordenar los registros basados en una columna. Entonces, ordenar por quién. Entonces, yo le voy a decir que por país.id. Y le voy a decir que si quiero que ese ordenamiento lo haga ascendente o lo haga descendente. Señor. Si lo pone por nombre, lo ponen en el orden que está el nombre o lo ponen en el orden al el nombre. No, en este caso no es por el nombre, sino por el ID. Así claro. En el alfabeto. Uh-huh. Entonces yo puedo decir ascendente y acá le puedo decir punto y coma y acá ya puedo hacer esto. Entonces, SQL es un lenguaje bastante flexible y es muy útil de utilizarlo. Y ustedes se van a enfrentar a él en diferentes situaciones. Entonces, pues ahí me está ordenando todos por el ID 111, o sea, no hay un orden, ¿cierto? Pero si yo le dijera, quiero ordenarlos por nombre de la ciudad, lo podría hacer. Entonces, ciudad punto nombre. Entonces, fíjense que ya Florida Blanca me lo pasó para la parte superior debajo de Bucaramanga, porque ya está tomando el orden alfabético. ¿Sí?
Descendente, sí señor. Posiblemente lo podría estar mandando de primero, posiblemente, porque él lo toma como un carácter vacío. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, hagan uso de estos operadores. Así como existen esos operadores de comparación, existen los operadores lógicos, ¿no? Donde tenemos el operador AND, donde tenemos el operador OR y donde tenemos el operador NOT. ¿Listo? Les recomiendo que por favor vayan revisando el documento maestro que yo les compartí y vayan complementando todo lo que estamos trabajando. Es importante que lo hagan. Nosotros tenemos otro comando que es el comando de actualización, ¿cierto? Donde el método de actualización me va a servir, pues como su nombre lo indica, para modificar el contenido de un registro, ¿ok? Para modificar el contenido de un registro. ¿Cuál es la sintaxis de ese comando? Update, luego viene la tabla. No. Set, columna y valor. Importante, una condición. Nunca se les ocurra hacer una actualización sin condición. Sin condición. Porque si no, pues actualiza todo lo que está en la tabla. Y pues cuando traten de darle control Z, creo que no les va a funcionar. ¿Cierto? Creo que no les va a funcionar. Por aquí en la documentación de esta página, aquí ustedes pueden encontrar todo lo que necesiten, todo lo que necesiten para estas instrucciones. Siempre es importante, pues, igual hay mucha información en la red, pero esa información que es mucho más confiable que otra. MySQL, esta es la página oficial de la documentación de MySQL, ¿cierto? Y aquí hay un montón de cosas que ustedes pueden revisar. Están desde los conectores y aquí algo que dice manual de referencia. Entonces, en ese manual de referencia les van a explicar absolutamente todo lo referente a MySQL. Pueden profundizar en cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, estamentos de MySQL.
Lenguaje de definición de datos. Definición para el soporte de datos atómicos. Vamos a mirar qué dice acá. Entonces, igual podemos agregar nuevos elementos al gestor de bases de datos. Chicos, esto yo no voy a entrar a profundizar y leer el manual porque si no nos gastamos puede ser otro año. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en muchas ocasiones los documentos vienen, digamos, no tan avanzados. Entonces, acá pueden encontrar todo lo que necesiten hacer. Aquí tenemos el alter table. Aquí siempre les va a mostrar la sintaxis. Aquí les va a mostrar algunas opciones que se pueden utilizar al momento de hacer un alter table. Tenemos la parte del set de colecciones para los caracteres especiales, es decir, que me soporte ñes, tildes y demás. Si no le empieza a salir caritas felices, caritas tristes u otros elementos. Entonces, aquí pueden experimentar ustedes cualquier tipo de comando. ¿Okay? Puede ser que algunos los entiendan porque ya los vimos, puede ser que otros no los entiendan porque no hemos trabajado en ellos, pero es una recomendación que les doy que la pueden tener a la mano. ¿Okay? Bien. Y aquí tenemos la documentación resumida, ¿sí? Sin tanta lectura y sin tanta cosa. Entonces por acá nos encontramos que tenemos la actualización de las tablas, donde yo puedo especificar las columnas como ya lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces voy para acá y digamos que por acá digamos que el que está llenando la base de datos es Petro y escribió Venezuela, ¿sí? Entonces le damos un enter y vamos a copiarla dentro de nuestro esquema de base de datos, ¿no? Entonces venimos para acá, entonces listo, yo le voy a decir select, así le nombre from país. Entonces ahí vemos nuestra obra maestra de Venezuela como grande. Es una Venezuela muy grande. ¿Listo? Entonces, obviamente tengo que cambiar ese nombre. Entonces, tengo que saber cuál es el ID de Venezuela. Entonces, es el ID número 6. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decirle a la base de datos, y es que necesito que haga una actualización a la tabla de país donde el nombre va a ser ahora Venezuela. Venezuela. Y la condición va a ser que el ID de Venezuela sea igual a 6, que es lo que tenemos allá. Siempre es importante, chicos, siempre es importante que las actualizaciones siempre las hagamos basados en el ID. Porque si ustedes las hacen basadas en un campo muy global como el nombre, pues pueden haber nombres similares y también pueden incurrir en errores o afecciones a la data.
vengo para acá, control C, vengo para acá, y acá me dice primero que coincide un solo registro y que se modificó o cambió un solo registro. Entonces acá ya voy a dar un enter y ya podemos ver que Venezuela queda de último por el orden alfabético, ¿no? Entonces, de esa manera es que funciona el update. Es una instrucción bastante sencilla, sin ningún problema. Señora, ¿no le funcionó? Pues corríjala. Revise los índices, revise todo. Tenemos el comando delete. Este comando se utiliza normalmente para eliminar el contenido de una tabla. La sintaxis: delete from la tabla y la condición. ¿Sí? Entonces, resulta que salió de bonche Petro con Maduro, entonces le dijo Petro: necesito que me borren a Venezuela de mi base de datos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Delete from país where ID sea igual a 6. No, a 6 porque lo va a hacer frente al código principal. ¿Okay? Pero igual se puede hacer por el otro. Sí, se puede hacer por el nombre, pero en cuanto a, digamos, a confiabilidad no, porque puede existir coherencias en algún nombre o incluso en parte de eficiencia es más demorado. Bueno, ahí usted podría utilizar un operador AND para comparar que el nombre sea igual a esto y el código sea este. ¿Sí? Pero digamos que eso es desgastarse usted tratando de hacer un operador lógico para decirle que borre por el ID y que el nombre sea este. Porque igual el ID es único y ese no se va a repetir. Entonces es importante tener en cuenta, chicos, que cuando se elimina un registro, el código se pierde, el consecutivo se pierde. ¿Qué quiere decir esto? En este momento se eliminó Venezuela, pero resulta que de nuevo se volvieron a hablar y se dieron un abracito y se perdonaron. Entonces, Petro volvió a incluir a Venezuela en la base de datos. ¿Ah? Y entonces, como vemos, ya Venezuela toma el código 7, porque el consecutivo 6, el número 6 se perdió. ¿Okay? ¿Podemos recuperarlos? Posiblemente sí, pero para recuperarlos tenemos que borrar toda la tabla y resetear. ¿Sí? Y resetearlo. Para resetearlo está el comando alter table, ¿cierto? ¿Y qué más?
Nombre de la tabla incremental igual a 1, pero si usted revisa hay que especificar el campo autoincremental, ¿no? Entonces, pero se hace con alter table. Entonces, jóvenes, en este momento ya hemos visto los principales comandos que son select, insert, delete y update. ¿Ok? En este momento ya ustedes están preparados para crear su primer programa desde consola uniendo C# y bases de datos. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sigue sin entender C#? Ah, bueno. Ahí hay un documento que yo le compartí. Debería leerlo muy amenamente para que entienda el C#. Nosotros lo que vamos a hacer es una aplicación de consola donde vamos a poder interactuar con la base de datos. Esa aplicación de consola, pues obviamente yo les voy a explicar cómo se hace la conexión con la base de datos, cómo se configura todo, y después ahí si usted trabaja. ¿Okay? ¿No? Entonces, no tan comprensivo, ¿no? Es comprensible el hombre. Entonces, el día de mañana, Dios mediante, vamos a ver cómo integramos un aplicativo de consola con bases de datos. ¿Por qué? Porque la siguiente semana van a hacer un ejercicio completo ustedes de un programa, ¿ok? El cual van a tener que hacer inserciones, consultas, eliminaciones y demás. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Ah? Sí, claro. Es correcto, es muy parecido a lo que ustedes investigaron de JSON, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar directamente al manejo de base de datos. ¿Con qué objetivo? De cuando lleguemos al NetCore, netamente dicho a los Web API, pues ya a ustedes les quede muy sencillo entender todo el concepto.